Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Hay una noticia de última hora de la Fiscalía de la Ciudad de México que creo que es muy interesante. Creo que esto no había pasado antes en la Ciudad de México. Corríjame alguien si me equivoco. Pero publica la Fiscalía de la Ciudad de México que a raíz de una publicación que se hizo en las redes sociales, integró una carpeta de investigación por el delito de amenazas. En el hilo pone la Fiscalía que en respuesta a una publicación hecha a través de redes sociales en la que se señaló que un adolescente detonaría un arma de fuego en una secundaria ubicada en la colonia Jardín Balbuena, Claudia Venustiano Carranza, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició, por nota criminal, una carpeta de investigación por el delito de amenazas. El Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Venustiano Carranza, adscrita a la Coordinación General de Investigación Territorial, dio una intervención a detectives de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a efecto de llevar a cabo una inspección en el centro escolar y localizar posibles testigos de referencia. Asimismo, el representante social solicitó a las autoridades de secundaria diurna y a la Coordinación Sectorial de Estados Unidos de Educación de la Secretaría de Educación Pública, o sea, la SEP, información sobre el estudiante referido. Al continuar con la integración de la indagatoria, se ubicaron 2 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar, en la que se encuentran posiblemente relacionados los padres del adolescente. De igual manera, se trabaja en la ubicación de la madre y del padre del estudiante a efecto de que se presenten ante la representación social a efecto de ahondar en la investigación, en la indagatoria por los hechos señalados. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en apego a sus funciones y atribuciones como área esencial, continúa todos los días con sus tareas de investigación para combatir la impunidad y pone a disposición de la ciudadanía los números telefónicos, que los voy a hacer grandes porque es importante, hagan screenshot, tómenle foto, anótenle los números telefónicos 55 5200 9000 y 800-745-2369. Se los repito, 55-5200 9000 y 800-745-2369. Creo que este caso viene muy ad hoc a estos tiempos porque estamos hablando, ¿no? Como la violencia familiar, porque aquí justo el hilo de la Fiscalía habla que hubo una publicación en redes sociales en la que un adolescente decía que iba a disparar en una secundaria. Inician la carpeta de investigación al ver la publicación y hay un primer paréntesis. Esto ocurrió en México, en un país al que muchas veces dicen, y lo hemos dicho sobre todo con el tema de la justicia, que estamos rezagados y que no actúan en una primera instancia. Pero no es por compararlo ni mucho menos, pero en Estados Unidos se han llevado a cabo varios tiroteos por parte de estudiantes. Hay algunos que han avisado a través de las redes sociales, que han hecho amenazas a través de las redes sociales que lo iban a hacer y lo terminan haciendo, y otros que no. Pero en todos casos hay un tipo de violencia en casa. Algo ocurrió en casa. Hay un tipo de violencia que ocurrió en casa que detona o que se suma a ciertos ingredientes que terminan con un joven arrebatándole la vida a otras personas por alguna situación. Entonces, aquí en México solamente se vio la publicación y dijeron vamos a actuar. Se da en un contexto en donde, vaya, nuestro hermano vecino del norte ha tenido grandes problemas con tiroteos adolescentes en escuelas. Ha tenido grandes problemas con eso. Aquí en México se vio la publicación, en la Ciudad de México se ve la publicación e inmediatamente se inicia una carpeta. Pero en un segundo punto, ¿no? Más adelante, en la intervención, cuando están con la indagatoria, cuando están con la integración de la carpeta, se ubican 2 investigaciones por el delito de violencia familiar. Al momento dice la propia Fiscalía que no han encontrado o están buscando la ubicación de la mamá y del papá del estudiante. Pero vean cómo la violencia familiar genera o termina generando una situación de violencia al exterior. Y esto creo que también es clave para entender la degradación social que tenemos en el país, cómo hay que atender la violencia familiar. O sea, hoy por hoy la violencia familiar ya es un problema público. No es solamente un problema doméstico, no. Esto ya es un problema público, porque por una situación en donde en casa hay problemas, hay violencia en casa,
terminamos con generadores de violencia. Se acordarán, no sé si se acuerdan, pero bueno, entrevistamos hace varios meses a una autora que justamente su libro se trataba de una entrevista que hace a 33 narcotraficantes y a todos les pregunta, ¿no? ¿Cómo es que llegaron a convertirse en narcotraficantes? Y cómo inició todo, cuál fue el origen. Y todos se remontan a su infancia, en donde de pequeños veían cómo les pegaban a sus mamás, cómo había violencia, cómo crecieron en una situación de abandono y de violencia doméstica, violencia familiar, y que ellos pues veían, ¿no?, el contexto de que las personas que traían armas eran respetadas. Entonces crecían o crecieron con la idea de para que me respeten y para que yo pueda cuidar a mi familia, pues tengo que tener un arma y tengo que dedicarme a eso. Y a eso sumémosle como el Estado mexicano en tiempos de Calderón, Enrique Peña Nieto, nómbrenlo, realzaron y de hecho invirtieron en la promoción de la narcocultura. Entonces tenías niños que veían estas series, que veían sus mamás o que veían sus papás o que veían sus hermanitos mayores, veían estas series o estas novelas en donde los criminales los romantizaban, los ponían como el tipo mamado, o sea, un héroe medio raro que cuidaba a su familia, que apoyaba a la comunidad y todo esto, y veían que más o menos algo así pasaba en su comunidad y decían, pues claro, para que ya no tenga yo esta situación de violencia, tengo que convertirme en eso. Entonces, todo nace de una familia rota. Yo lo he dicho 1000 veces, la familia es el núcleo, es el centro de la sociedad y es como un sistema de engranajes. Entonces, si uno de estos engranajes se rompe, se quiebra o simplemente se le va una piececita, todo el sistema empieza a fallar. Y eso es lo que estamos viendo. La violencia familiar es cuando un engranaje pues empieza a romper, se empieza a quebrar, se empieza a quebrar. Y entonces todo este sistema de engranes empieza a fallar. Y empezamos a ver cómo hay fallas, lentitudes, cómo van retrasos, cómo se pone, incluso se hace obsoleto, ¿no? Este sistema de engranajes. Y es exactamente el tema. Ahora, gran parte de lo que pasa también, la violencia familiar, también tiene que ver con la violencia animal, ¿no? La violencia hacia los más vulnerables. Hemos visto, y también hay estudios al respecto, de que los generadores de violencia comenzaron agrediendo a un animal, matando a un animal, porque empezaban con estos retos entre el grupito para desensibilizar a las personas, para desensibilizar a los criminales. Los hacen matar a sus cachorros, los hacen matar a perros, a gatos, los hacen matar a los vulnerables para que se les quite como el corazón de pollo, los empiezan a deshumanizar para que no tengan tema de que vayan a matar a cualquier persona que se les dé una instrucción. Y muy pocas veces visibilizamos la violencia de esta manera. Entonces, creo que esto abona muchísimo el que la Fiscalía de la Ciudad de México haya realizado de forma oportuna esta investigación y que se haya topado con esto porque pudo, o sea, vaya, con esto previno, vaya, no sabíamos si iba a pasar o no, pero no, o sea, una publicación en redes sociales a veces puede ser nada más como yo le digo mamasear o por blofearse o nada más para meter miedo, pero uno nunca sabe si esta publicación es real o no y más vale que se investigue a dejarla pasar. Y esto también abona a un segundo punto, ¿en dónde están las redes sociales? En Estados Unidos, al dueño de Facebook lo han sentado más de una vez para decirle cómo, por qué no ha detenido o ha controlado las publicaciones que generan odio, porque no las ubican de forma correcta. No ubican de forma correcta las publicaciones que generan odio. Las redes sociales, al ser privadas, ¿no?, porque son empresas, tienen que implementar mecanismos para controlar los discursos de odio porque nunca se imaginaron que iba a crecer tanto, que iban a tener tanto poder y tanta influencia en la gente. Entonces, las redes sociales, así como crean, destruyen. Pero esto abona a que, y yo lo he dicho muchas veces, a que se piense no en una regulación de las redes sociales, sino en la implementación de mecanismos de control que hagan un tope en los discursos de odio que se están dando en las redes sociales, que no suman en nada. Discursos de odio, discurso de discriminación, discursos racistas, discursos xenófobos. Creo que sí debe de existir un límite porque hay muchas personas que, vaya, este es un simple ejemplo de cómo está una fiscalía coordinada, pero eso es en la Ciudad de México. ¿Y las demás? ¿Y dónde están las demás? Hay generadores de violencia en las redes sociales, hay acoso selectivo en las redes sociales, existe. No podemos decir que no. Hemos visto cómo hay acoso selectivo a alguna persona o cómo hay acoso selectivo a un grupo. Y no porque no comulguemos con sus ideas quiere decir que los vamos a andar por la vida amenazando. Entonces, tenemos que tener, vaya, si las personas no se ponen un filtro,
pues necesita existir un filtro externo. Y yo celebro que la Fiscalía de la Ciudad de México esté poniendo el ejemplo con una investigación oportuna como lo es esta, que justamente deriva, y creo que hay que visibilizar mucho más la violencia familiar, porque es un delito. Y es un delito que ocurre en muchas casas, pero para el cual casi no hay carpetas de investigación. O sea, sí, hay muchos estados que tienen una alta incidencia en delitos de violencia familiar, que son del fuero común, pero ¿cuántos delitos de violencia familiar realmente se denuncian? Los que existen en la fiscalía no son todos los que existen en la realidad. Y al no existir denuncia, que es lo que siempre les he dicho, pues para la fiscalía no existe delito. Y ellos lo celebran porque como no existe delito no investigan. Es un delito menos a investigar, una carpeta menos que hacer. Se ahorran trabajo, se ahorran chamba. Cobran muy bien, pero se ahorran chamba. Por eso yo he insistido muchas veces en la cultura de la denuncia. Sí, ya sabemos que ahorita no van a hacer nada, pero están durmiendo en sus laureles. Se tiene que denunciar la violencia familiar, se tiene que buscar darles trabajo a los de las fiscalías porque están cobrando muy buenos sueldos para celebrar que no haya denuncias. Entonces, yo promuevo la cultura de la denuncia, sobre todo en temas como violencia familiar, que son poco visibilizados y en donde muy pocos programas existen. Entonces, hay que ponerle énfasis a eso. Hola. Hija de tu madre. ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero bueno, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta, No. pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.